Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Se acercaba la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Y habiendo amado a sus discípulos que se quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaban, cuando ya Judas, el hijo de Simón Iscariote, inducido por el diablo, había decidido en su corazón traicionarlo, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado poder sobre todas las cosas, y que habiendo venido de Dios, a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y se puso una toalla alrededor de la cintura. Enseguida echó agua en una palangana, y empezó a lavarles los pies a los discípulos, y a secárselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿vas tú a lavarme a mí los pies?» Jesús le respondió: «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero después lo entenderás». Pedro le contestó: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo». Simón Pedro le replicó: «Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, lávame también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, ya está todo limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos». Él sabía quién era el que lo iba a traicionar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa. Entonces les dijo: «¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y con razón, pues lo soy. Por lo tanto, si yo, que soy su señor y maestro, les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es realmente poco el tiempo que tenemos para compartir y poder reflexionar sobre una fiesta tan densa como la de este Jueves Santo, pero a partir del Evangelio del lavatorio de los pies, digamos dos palabras centrales que pueden ser una buena síntesis del inmenso mensaje que nos trae la liturgia de este día. Primero, encontramos que el lavatorio de los pies es simplemente la concreción del mandamiento máximo de Jesús, el mandato nuevo que he instituido para la humanidad entera. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Pero este amor no puede ser solo de palabra. Este amor es con acciones concretas, como el servicio que presta Jesús lavando los pies a sus discípulos. Un servicio por demás que tiene una característica: la humildad, la abnegación, el abajamiento. No podemos amar verdaderamente si no servimos con humildad, con abnegación a los demás. Más allá del ritual del lavatorio de los pies, de alguna manera tan valorado por nuestros católicos, se trata de que descubramos que la esencia del mensaje cristiano es el amor como servicio, el amor como donación y entrega de cada día por los más cercanos, un amor que no pone condiciones, un amor que no es orgulloso, un amor que es una entrega capaz de perdonar las ofensas, capaz de superar los egoísmos del propio yo y capaz de vencer las soberbias de sentirnos mejores que los demás. Pero hay una segunda imagen o una segunda idea o enseñanza muy poderosa. La promesa de Jesús: yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, se concretiza de dos maneras, dos realidades bendición en la vida de la Iglesia del mundo entero. Hablamos de que esa promesa de Jesús de estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos se concreta en la Eucaristía y en el sacerdocio. Y las presentamos juntas porque no hay Eucaristía sin sacerdote
y no se entiende el sacerdote si no es para la Eucaristía. El alimento de vida, en la simplicidad, en la pequeñez, en la insignificancia de un pedazo de pan, en la forma pedagógica, misteriosa y fascinante como el buen Dios ha querido permanecer y acompañar a los católicos en el mundo entero. Esta audacia que es solo propia del cristianismo católico, que no del cristianismo protestante o de otras religiones, es la certeza de que Dios no abandona, y en la pequeñez de un pedazo de pan, allí nos dice: te nutro, te acompaño, y si me visitas, te fortalezco, te consuelo, te sostengo. Pero también encontramos esa realidad ya no en la simplicidad de un pan, sino en la pequeñez y la fragilidad de hombres, sacerdotes, con pecados, con debilidades como cualquier hombre, pero con ese don inmenso, simplemente por liberalidad, por gratuidad de Dios, que son constituidos para consagrar y traer el pan eucarístico a la humanidad entera. Dos formas privilegiadas, como Jesús cumple su promesa: estaré siempre con ustedes. La persona del sacerdote, a veces tan vilipendiada, a veces tan difamada, digamos en la figura o en la imagen de sacerdotes equivocados, pero también tan silenciada en la persona de sacerdotes santos que nunca serán titulares de prensa o noticia en un programa de televisión. Señor, te damos gracias por este mandamiento máximo, que nos amemos con humildad en un servicio concreto a los demás y que reconozcamos tu presencia en el mundo y hasta el final de la historia, en la Eucaristía y en los sacerdotes. Jesús, no dejes de alimentar a los hombres, a las naciones, a todos los pueblos. Acompáñanos y guíanos, que nunca nos falte la Eucaristía y que nunca nos falten buenos sacerdotes. Amén. Del hombre que ha errado
Jesús le dijo: «El que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, ya está todo limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos». Él sabía quién era el que lo iba a traicionar. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa. Entonces les dijo: «¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y con razón, pues lo soy. Por lo tanto, si yo, que soy su señor y maestro, les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es realmente poco el tiempo que tenemos para compartir y poder reflexionar sobre una fiesta tan densa como la de este Jueves Santo, pero a partir del Evangelio del lavatorio de los pies, digamos dos palabras centrales que pueden ser una buena síntesis del inmenso mensaje que nos trae la liturgia de este día. Primero, encontramos que el lavatorio de los pies es simplemente la concreción del mandamiento máximo de Jesucristo entera. Dos formas privilegiadas como Jesús cumple su promesa: estaré siempre con ustedes. La persona del sacerdote, a veces tan vilipendiada, a veces tan difamada, digamos en la figura o en la imagen de sacerdotes equivocados, pero también tan silenciada en la persona de sacerdotes santos que nunca serán titulares de prensa o noticia en un programa de televisión. Señor, te damos gracias por este mandamiento máximo, que nos amemos con humildad en un servicio concreto a los demás y que reconozcamos tu presencia en el mundo y hasta el final de la historia, en la Eucaristía y en los sacerdotes. Jesús, no dejes de alimentar a los hombres, a las naciones, a todos los pueblos. Acompáñanos y guíanos, que nunca nos falte la Eucaristía y que nunca nos falten buenos sacerdotes. Amén. Jesús, el mandato nuevo que he instituido para la humanidad entera. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Pero este amor no puede ser solo de palabra. Este amor es con acciones concretas, como el servicio que presta Jesús lavando los pies a sus discípulos. Un servicio por demás que tiene una característica: la humildad, la abnegación, el abajamiento. No podemos amar verdaderamente si no servimos con humildad, con abnegación a los demás. Más allá del ritual del lavatorio de los pies, de alguna manera tan valorado por nuestros católicos, se trata de que descubramos que la esencia del mensaje cristiano es el amor como servicio, el amor como donación y entrega de cada día por los más cercanos. Un amor que no pone condiciones, un amor que no es orgulloso, un amor que es una entrega capaz de perdonar las ofensas, capaz de superar los egoísmos del propio yo y capaz de vencer las soberbias de sentirnos mejores que los demás. Pero hay una segunda imagen o una segunda idea o enseñanza muy poderosa. La promesa de Jesús: yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, se concretiza de dos maneras, dos realidades bendición en la vida de la Iglesia del mundo entero. Hablamos de que esa promesa de Jesús de estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos se concreta
en la Eucaristía y en el sacerdocio. Y las presentamos juntas porque no hay Eucaristía sin sacerdote y no se entiende el sacerdote si no es para la Eucaristía. El alimento de vida, en la simplicidad, en la pequeñez, en la insignificancia de un pedazo de pan, en la forma pedagógica, misteriosa y fascinante como el buen Dios ha querido permanecer y acompañar a los católicos en el mundo entero. Esta audacia que es solo propia del cristianismo católico, que no del cristianismo protestante o de otras religiones, es la certeza de que Dios no abandona y en la pequeñez de un pedazo de pan, allí nos dice: te nutro, te acompaño y si me visitas, te fortalezco, te consuelo, te sostengo. Pero también encontramos esa realidad ya no en la simplicidad de un pan, sino en la pequeñez y la fragilidad de hombres, sacerdotes, con pecados, con debilidades como cualquier hombre, pero con ese don inmenso, simplemente por liberalidad, por gratuidad de Dios, que son constituidos para consagrar y traer el pan eucarístico a la humanidad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Se acercaba la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a sus discípulos que se quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaban, cuando ya Judas, el hijo de Simón Iscariote, inducido por el diablo, había decidido en su corazón traicionarlo, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado poder sobre todas las cosas, y que habiendo venido de Dios, a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y se puso una toalla alrededor de la cintura. Enseguida echó agua en una palangana, y empezó a lavarles los pies a los discípulos, y a secárselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿vas tú a lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero después lo entenderás. Pedro le contestó: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro le replicó: Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, lávame también las manos y la cabeza.